Hola estimados, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a ver ahora la parte de esclerosis múltiple. Como su nombre mismo lo indica, esclerosis es algo que se encuentra fibroso, o sea, duro, que tiene una característica dura, y múltiple pues porque presentan múltiples enduraciones en el sistema nervioso central. Entonces, primero debemos saber qué es esclerosis múltiple. No es nada más que son trastornos desmielinizantes que se caracterizan por inflamación y destrucción selectiva de la mielina en el sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico queda indemne. Muchos pacientes no tienen manifestaciones de enfermedades diseminadas coexistentes. Entonces debemos de saber casi nunca o nunca afecta al sistema nervioso central. Nosotros sabemos, por ejemplo, todas las neuronas tienen dendritas, tienen un cuerpo neuronal y tienen su axón, ¿no? Eso recordemos por histología, pues está muy fácil. Y ese axón, algunos están envueltas como una especie de cable, ¿no? O sea, tenemos el cable envuelta con una especie de goma, ¿no? En el axón está envuelta por una especie de lípidos y fosfolípidos y proteínas que envuelven ese axón. Eso es la mielina. Normalmente el proceso de mielinización pues ocurre dentro en el feto, y a medida que vamos, cuando nacemos y a medida que vamos, cuando existe el neurodesarrollo, pues existe el proceso de mielinización. Entonces, cuando se produce esta desmielinización, se produce por fases como describe el texto. En una primera fase existe inflamación. En la siguiente, desmielinización. Posteriormente viene la gliosis, es decir, el aumento de glías, son como los macrófagos, algo así, pero que producen tejido cicatrizal, de ahí viene de esclerosis. Y viene la neurodegeneración o pérdida neuronal. Entonces, estas 4 fases es como se va produciendo la esclerosis múltiple. Esto es importante entender porque dependen de estas fases, hay medicamentos que van a actuar contra esta enfermedad. Entonces, a medida que va avanzando esta enfermedad, pues la evolución incluye recaídas, o en algunos textos está como brotes, las remisiones y posteriormente suele ser progresivo. Ahora, nosotros vemos, ¿y qué causa la esclerosis múltiple? ¿Quién es el causante? Pues no se sabe, pero hay factores que contribuyen. Dentro de ellas hay una susceptibilidad genética, es decir, que ya tenemos que hay una predisposición genética, o existe menos luz solar y vitamina D. Ustedes recuerden que para formar vitamina D necesitamos los rayos ultravioleta, ¿no? Cuando vamos a pasear, ¿no?, por nuestras ciudades en Bolivia, en la piel, sobre todo en el colesterol, en el tejido celular subcutáneo que contiene colesterol, que es precursor de la vitamina D. Entonces, en personas que no tienen mayor exposición, que no tienen exposición solar, pues obviamente no producen vitamina D. Por lo tanto, ustedes se darán de cuenta que en el polo norte o en el polo sur del planeta Tierra hay mayor afección o mayor cantidad de pacientes que tienen esta enfermedad. Además, se ha asociado también el fumar a algunos virus. Esto suele ser pregunta de examen. El virus de Epstein-Barr está asociado muy frecuente con esta enfermedad, y factores autoinmunitarios. ¿Ok?
Entonces acá vamos a ver la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune del sistema nervioso central. Afecta al cerebro y a la médula espinal, que lleva los impulsos desde el cerebro hacia todo el organismo. El sistema inmunitario está formado por un conjunto de órganos y células cuya función es proteger al organismo de agentes externos como los virus, las bacterias o los hongos, entre otros. Cuando estos agentes nos atacan, las células de defensa se activan y reaccionan frente a ellos, produciendo su muerte. La alteración de este mecanismo provoca que las células de defensa salgan del vaso sanguíneo, penetren en el sistema nervioso central y activen otras células y sustancias del sistema inmunitario, como los macrófagos. Esto produce un ataque de tipo inflamatorio sobre las vainas de mielina, que son parcialmente destruidas en un proceso que se conoce como desmielinización. La destrucción de la mielina conlleva también un proceso de cicatrización que forma las placas de desmielinización. En casos más graves, puede producir un grado variable de afectación de los axones. Una vez ha cesado el ataque autoinmune, las vainas de mielina pueden regenerarse, habitualmente de forma parcial, disponiéndose nuevas capas de mielina de forma concéntrica, como si de las capas de una cebolla se tratara. Este proceso se llama remielinización y es más efectivo en las fases más precoces de la enfermedad. La afectación de la mielina en el sistema nervioso provoca una alteración en la transmisión de los impulsos eléctricos, con una disminución en la velocidad de conducción de estos impulsos entre las neuronas del sistema nervioso. Entonces, normalmente sabemos que en el sistema inmunitario hay un sistema inmunitario citotóxico, ¿no? Y otro sistema inmunitario humoral. El citotóxico está representado por los linfocitos T, CD4, los CD8 y los demás. Y en los linfocitos, es decir, en el sistema inmunitario humoral, está representado por el linfocito B, que madura a célula plasmática y producen anticuerpos. Acá principalmente está involucrada el sistema inmunitario de tipo celular. Por eso hay una reactivación de linfocitos de tipo inflamatorio que provocan la desmielinización. ¿Ok? Cabe recalcar eso. Normalmente este es el axón. Acá se produce, por ejemplo, acá tenemos el núcleo en ojo de búho, las dendritas, el montículo del axón, el axón, el botón presináptico y todo este axón envuelta por capas de fosfolípidos, de lípidos, mielina. Entonces, cuando se produce una despolarización nerviosa, es una despolarización saltatoria, ¿ok? Por la entrada de sodio. Pero cuando no existe esta mielina, la conducción es continua, ya no es saltatoria porque no existe mielina. Por lo tanto, acá la velocidad es de 70 metros segundo hasta 1 metro segundo. Mientras que en un axón que se encuentra desmielinizado, baja la velocidad muy importante. Entonces, estos pacientes pueden tener en los miembros superiores o inferiores tipo hormigueo o parestesias. Depende qué zona se vaya afectando, va a dar la manifestación clínica de esa zona neuronal. Ahora, tenemos que saber un poco de la epidemiología. ¿A quiénes afectan más? El libro de Harrison menciona que afecta 3 veces más a las mujeres que en los varones. La edad de inicio por lo general se encuentra entre 20 y 40 años. ¿Ok? Pero esto no es una regla. También se han descrito esta enfermedad
en pacientes que con 14 y 12 años. Los factores de riesgo está la vitamina D, es decir, el descenso de la vitamina D, el factor de exposición al virus de Epstein-Barr y al tabaquismo. Ojo, los caucásicos tienen mayor riesgo de esclerosis múltiple que los africanos o asiáticos, incluso cuando residen en entornos ambientales similares. Y el libro de Harrison nos muestra acá el riesgo de desarrollar esclerosis múltiple. Por ejemplo, de 1 en 3 si hay un gemelo idéntico que tenga esclerosis múltiple. 1 en 15 la probabilidad de que si hay un mellizo heterocigoto que tenga esclerosis múltiple. Y así va haciendo correlación con relación a predisposición genética y familiar. Este mapa me gusta mucho porque miren acá, miren todo lo que es América del Norte, Canadá, tiene un alto riesgo y Groenlandia de padecer esclerosis múltiple. Y todo lo que está de rojo tiene alto riesgo probable de padecer esclerosis múltiple. Mientras que nosotros estamos acá, bajo riesgo o probable bajo riesgo. ¿Ok? Y pues obviamente no vemos nosotros cada día pacientes con esclerosis múltiple. Yo debo ver unos 5 o 10 pacientes con esclerosis múltiple cuando estaba rotando en el servicio de neurología. Las consideraciones genéticas se ha demostrado que está involucrada principalmente en la inmunidad celular, ¿no? Donde el libro representa y lo explica claramente que la interleucina 17 se encuentra en incremento en las lesiones de esclerosis múltiple. Mientras que también está involucrada la inmunidad humoral, que estos anticuerpos, que obviamente son sintetizadas por células plasmáticas y linfocitos B, van contra la mielina, proteínas de mielina extracelular y glucoproteínas de mielina de los oligodendrocitos. Ahora, ustedes se preguntarán ya, cuando hay algo, el sistema inmunitario se confunde y ataca al sistema nervioso central, desmieliniza todos los axones, ¿cómo se va a manifestar? Se va a manifestar clínicamente? Pues yo podría decirles, depende de dónde se afecte, dónde se encuentra la zona de desmielinización. Entonces, el libro de Harrison nos muestra síntomas iniciales de la esclerosis múltiple, es decir, qué es lo más frecuente, ¿no? Y lo representa en porcentajes de casos. Menciona, por ejemplo, que el 37%, la mayor parte es pérdida sensitiva. Es decir, estos pacientes a un principio pueden no sentir calor ni dolor porque se encuentra desmielinizada esa zona. Hay pérdida sensitiva, no pueden recibir la sensación de dolor, calor o presión. ¿Ok? ¿En dónde? Pues en qué zona afecte. Por ejemplo, si se afecta la zona de la mano del homúnculo sensitivo, pues la mano no podrá sentir esa sensación. Y el segundo síntoma más importante, y creo yo, es por lo cual los pacientes acuden al neurólogo, es por la neuritis óptica. Esta neuritis óptica, el paciente va a ver doble visión o visión borrosa, y eso es lo que le lleva a consultar a un médico. Lo siguiente es la debilidad, porque obviamente aparte de la sensibilidad también está afectada el sistema motor, entonces sienten debilidad asimétrica, asimétrica con relación a otras enfermedades. Posteriormente está la parestesias, la diplopía, ataxia, vértigo, ataques paroxísticos, síntomas vesicales. Esto significa pues que no controlan el esfínter y de repente se les rebasa la orina.
El signo del ermite, este signo no es nada más que un signo como un choque eléctrico. Como un choque eléctrico que no es exclusivo de esclerosis múltiple, porque también se puede manifestar en lesiones de en la región cervical, cuando hay una patología. También existe dolor, demencia, pérdida visual, parálisis facial, impotencia, miocinia, epilepsia y caídas. Entonces acá clave es pérdida sensitiva, neuritis óptica. ¿Ok? Acá tenemos un cuadro donde diferentes zonas que se afectan dan síntomas donde están afectadas dichas zonas. Por ejemplo, si se afecta por esta zona, en el homúnculo, es decir, casi en el sistema reticular ascendente central, el paciente va a estar con fatiga, deterioro cognitivo, depresión, un ánimo inestable. Si afecta los nervios ópticos, pues se encuentra con nistagmus, neuritis óptica, diplopía. Si afecta la zona medular, que esté involucrado con la inervación de la laringe, manifiesta con disartria. Y en la faringe con disfagia. Y en los síntomas, en los miembros superiores e inferiores, pues vamos a tener debilidad, espasmos, ataxia, dolor, hipoestesia, parestesia. Hipoestesia es pues cuando no tiene la capacidad de poder percibir sensaciones, ¿no? Y la parestesia es relacionados con el hormigueo. Y en el sistema nervioso entérico está relacionada con la incontinencia, diarrea, estreñimiento. En la parte urinaria, lo mismo, con incontinencia. Ahora, en el libro nos dan algunos signos importantes. Por ejemplo, el síntoma de UTOF. Es cuando el paciente va a la ducha, se encuentra pues caliente, por ende existe un fenómeno de vasodilatación y que puede asociarse al mismo tiempo una visión borrosa total o parcial, que es pasajera y frecuentemente se asocia a un solo lado. ¿Ok? Alguien diría que esto es una pseudoexacerbación. ¿Ok? Porque lo mismo que en la enfermedad, en el EPOC, en el asma, en la diabetes, es una enfermedad crónica que no tiene cura, que tiene exacerbaciones o en este caso llamadas recaídas o brotes, que cuando viene el paciente con sospecha de recaída o brote, pues debemos de ver si realmente es una recaída o brote. Por eso acá digo una pseudoexacerbación o pseudobrote cuando presentan este síntoma de UTOF. ¿Ok? Luego tenemos el signo del ermite, como habíamos mencionado, es una sensación similar a un choque eléctrico, que por lo general es inducida por la flexión u otros movimientos del cuello que se presentan en la esclerosis múltiple, pero también se pueden presentar en la espondilosis cervical. Obviamente hay síntomas paroxísticos que pueden tener el paciente como una neuralgia del trigémino, un espasmo hemifacial y neuralgia del glosofaríngeo. Esto es en un paciente pues que probablemente esté en una recaída o brote. En síntomas tardíos tenemos el deterioro cognitivo, espasticidad, hiperreflexia e urgencia miccional. Esto ya cuando el paciente ha tenido una larga evolución de la esclerosis múltiple o una enfermedad rápidamente progresiva. Ahora, este cuadro es muy importante una vez que el paciente viene con esos signos y síntomas. Sospecho un brote de esclerosis, ¿no? Una recaída, y yo debo clasificarlo en uno de estos 4 cuadrantes. ¿Para qué? Para ver, para cada cuadrante existe un tratamiento recomendado. ¿Ok? Probablemente, si yo quisiera hacer una pregunta de esclerosis múltiple, yo podría preguntar este cuadrante para que puedan analizar y dar un tratamiento.
Bueno, veamos el primer caso. Acá tenemos en este eje tenemos la discapacidad y en este eje el tiempo. La primera se denomina esclerosis múltiple recidivante y remitente, el cual se caracteriza, miren, puede haber brotes, pasa un tiempo y hay una resolución completa. Acá en este periodo no tiene ni signos ni síntomas. Pasa un tiempo y tiene otro brote. A medida que tenga brotes del paciente, tiene un brote pero ya no se recupera del todo. Ya se queda secuelas. Otro brote y queda mayor secuela. Otro brote, mayor secuela. Es una enfermedad recidivante y remitente que en la mayor parte, casi el 85%, 80%, tiene esta evolución clínica de esta enfermedad en estos pacientes. La B, tenemos la esclerosis múltiple progresiva secundaria. ¿Por qué progresiva? Porque miren, a medida tiene un brote y tiene otro brote, pero las secuelas van quedando aún mayor. Va progresando la hipoestesia, la visión borrosa, la diplopía. Y en algún momento puede presentar un brote. Esto es secundaria progresiva. Y en el cuadrante C tenemos una esclerosis múltiple progresiva primaria. ¿Ok? Donde acá en esta progresiva primaria no hay brotes como tal. ¿Ok? Es una enfermedad que silenciosamente o que clínicamente va empeorando sin un brote. Mientras que la esclerosis múltiple progresiva recidivante es donde existen brotes y no se resuelve del todo, aún más va avanzando la lesión o los signos y síntomas, hay otro brote y va avanzando y así sucesivamente. Creo yo que dentro de lo que es la C y la D y la B son las enfermedades de evolución más graves de esta enfermedad. Entonces, pues cuando un paciente llega con estos síntomas, yo debo diagnosticar. Siempre recuerden, ante un buen diagnóstico tengo un buen tratamiento o por lo menos puedo controlar la enfermedad, ¿no? Porque esta manifestación tanto de la parestesias, de la visión borrosa, no es exclusivo de la enfermedad, porque también otras enfermedades nos pueden dar dichos signos y síntomas. Para esto se han creado criterios de diagnóstico. Por ejemplo, ¿cuándo se crean criterios de diagnóstico? Cuando no hay una prueba, por ejemplo en VIH, ¿no? Tiene serología positiva para el VIH y ya tiene la enfermedad. Es nuestro gold estándar, ¿no? Y más aún se le medimos carga viral, etc. Pero acá, como no hay una prueba gold estándar, se incluyen criterios de diagnóstico. ¿Y cómo se crean estos criterios? Por varios estudios retrospectivos y prospectivos, donde dicen, con tales signos y síntomas, se acerca al diagnóstico. Y así se van creando criterios de diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, hay criterios de diagnóstico para diabetes, criterio de diagnóstico para Parkinson, criterio de diagnóstico para EPOC, etcétera, varios. Entonces acá lo que más frecuente es lo que manda es la presentación clínica y yo me apoyo con la resonancia magnética, ¿ok? Ojo con eso. Y en algunos otros casos, cuando no está tan claro, puedo apoyarme de una punción lumbar. O sea, 3 cosas: clínica, resonancia magnética y punción lumbar. Entonces, algunos también usarán los potenciales evocados, que vamos a ver ahorita. Por ejemplo, cuando tienen 2 ataques o recaídas o brotes, como quieras llamarlo, 2 caídas, o sea, 2 ataques o más, pruebas clínicas objetivas de 2 lesiones
o más pruebas clínicas objetivas de lesión con datos razonables de anamnesis en un ataque previo. Entonces, acá este ataque debe ser evidenciada por un neurólogo. ¿Ok? Cuando yo identifico estos dos ataques o más, ya puedo decir que el paciente tiene esclerosis múltiple. Para esto no necesito dato adicional para el diagnóstico. ¿Ok? Pero cuando tengo dos ataques o más, pero solo tengo una lesión, es decir, en el sistema nervioso central, identificada por la resonancia, yo debo hacer, además de, en esta resonancia, debo de identificar la diseminación en el espacio. Aquí hay dos cosas que vamos a ver. Diseminación en espacio y diseminación en tiempo. ¿Ok? Entonces, cuando tienen dos ataques o más, acá debe haber diseminación en el espacio demostrada por igual o mayor a una lesión en T2 en resonancia magnética. Cuando ustedes escuchen resonancia magnética, hay varios tipos, o sea, varias formas de interpretarlos en varios mecanismos. Tenemos la T1, la T2 y el modo FLAIR, ¿ok? O como se deletrea, FLAIR, ¿no? Entonces, ahí lo que nos interesa es en la T2, donde vamos a identificar igual o mayor a una lesión, cuando menos en 2 de 4 regiones. Es decir, que yo tengo que identificar zonas blanquitas, por lo menos 2 de esas 4 regiones típicas. ¿Y cuáles son esas 4 regiones típicas? La zona periventricular, yuxtacortical, infratentorial o médula espinal. O lo que puedo hacer es esperar un nuevo ataque clínico que afecte un sitio diferente del sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces, eso es el primero, ya lo dijimos, el segundo. En el tercero, porque son 5, tenemos que evidenciar un ataque, prueba clínica objetiva de 2 lesiones o más. Esto demostrada en tiempo. ¿Cómo? Por presencia simultánea en cualquier momento de la lesión, asintomática o con contraste por gadolinio y sin contraste. ¿Ok? O una nueva lesión en T2 con contraste por gadolinio o con ambas características en la resonancia magnética de vigilancia, independientemente de su aspecto cronológico en relación con la resonancia basal, o esperar el segundo ataque. Es decir, a mí lo único que me dice es que si ya tiene un ataque, yo debo demostrar en la resonancia que tenga otra lesión. ¿Ok? Y el tercero es cuando si tenemos un solo ataque, las pruebas clínicas objetivas de una lesión o como se presenta como un síndrome clínico aislado. ¿Ok? Porque solamente, digamos, tiene alguna lesión motora o sensitiva sola. Entonces a eso se denomina síndrome clínico aislado. Para eso yo debo hacer una resonancia, pero yo ya debo demostrar 2. Diseminación en espacio y en tiempo. ¿Ok? Con todo lo que hemos aprendido. Luego tenemos la evolución neurológica insidiosa que sugiere esclerosis múltiple. Para esto, en un año de evolución de la enfermedad, yo debo de valorar si además tiene 2 de los 3 criterios. Manifestación de diseminación espacial, manifestación de diseminación en espacio en la médula espinal y la positividad en líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Cuando no tengo la cosa clara de diagnóstico, recién voy a hacer una punción lumbar, saco líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué es lo que voy a encontrar? Inmunoglobulina, o sea, hago una electroforesis de proteínas. ¿Ok? Y en esta electroforesis de proteínas, lo que yo voy a hacer es identificar las bandas oligoclonales. Y en estas bandas oligoclonales, lo que yo voy a detectar es la inmunoglobulina tipo G. ¿Ok? Como ustedes verán, estos criterios pues son criterios diagnósticos realizados por los expertos y científicos en el área de la neurología.
Estos criterios salieron varios, ¿eh? Lo que el libro de Harrison solo muestra son los criterios de McDonald, así se denomina este criterio. Esta es otra diapositiva donde resume, por ejemplo, para que ustedes puedan tomar apuntes y ver cómo se diagnostica, ¿no? Esto yo no voy a volver a repetir, nada más voy a decir que la mayoría viene con evidencias clínicas de 2 o más brotes, debo tener 2 lesiones objetivas y requerimiento adicional acá, que en la primera no necesito ninguna. Cuando tengo 2 brotes y una sola lesión objetiva, debo demostrar diseminación espacial en la resonancia magnética. ¿Ok? Y así ustedes van tomando sus apuntes. Entonces, ahora, ¿cómo es esto de resonancia magnética en T2? ¿No? A nosotros nos interesa el T2. Vamos a identificar, hay un perfil patológico de desmielinización perivenosa, que son los famosos endedos de Watson. Por ejemplo, acá vemos una resonancia. Y acá, miren, en la zona pericallosa, ¿no? Donde se encuentran zonas de cicatrización o placas, que son escleróticas, ¿no? Múltiples. Y acá tenemos otra resonancia donde también muestran esclerosis, zonas de placas en un paciente. Estas lesiones de más de 6 milímetros en cuerpo calloso, sustancia blanca periventricular o tronco encefálico cerebromedio espinal, que debemos de identificarla en estos pacientes. La resonancia magnética aporta información pronóstica. Yo puedo decir si este paciente cuánto tiempo de sobrevida tiene. Porque ¿cómo pueden fallecer estos pacientes? Por complicaciones, ¿no? Porque tienen una neumonía por microaspiración o porque por la incapacidad de poderse levantar se complican con úlceras, etcétera, ¿no? Y si hay 3 o más lesiones ponderadas en T2 típicas, el riesgo de que surja esclerosis múltiple después de 20 años es aproximadamente del 80%. Ahora debemos de ver qué diagnósticos diferenciales tiene esta enfermedad. O sea, si un paciente viene con esa clínica, debo plantear qué otros diagnósticos probables podría tener. Lo primero es un evento vasculocerebral isquémico, ¿no? Lo principal. Luego tenemos otras enfermedades como el CADASIL, la deficiencia de vitamina B12, la encefalomielitis diseminada aguda, la enfermedad de Behçet, la enfermedad de Lyme, infección por VIH, leucodistrofias, lupus, malformaciones, los melas, los endocrinopatías, neoplasias, neuropatías, paraparesia, sarcoides, sífilis, síndrome de anticuerpo antifosfolipídico, Sjögren, vasculitis. Creo yo que el diagnóstico más principal que me puede simular esta enfermedad es un evento vasculocerebral de tipo isquémico. ¿Ok? Y cuando estos pacientes pues tienen esta enfermedad,